Muy bien. Tal cual. Sí, y el descenso, digamos, de la energía a través de los signos del zodíaco un poco muestra eso, ¿no? Como el Sahasrara vamos al chakra base y eventualmente en Sagitario tenemos la posibilidad de reorientarnos, en vez de ir para los muslos, volver a la chakra superior, y en Piscis también terminar en el Sahasrara. Así que bueno, gente, si les parece, hacemos, si no hay otra acotación o una reflexión al respecto, hacemos la meditación. Bueno, arrancamos entonces. Dale. Bueno, espalda recta. ¿Cerraste los micrófonos? ¿Sale todos? Sí. Ok. Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Realizamos 3 respiraciones, lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master, que. Namaskarams, Master, que. Namaskarams, Master, MN.
Namaskaram, Master. C, B, B. Namaskaram, Master. C, B, B. Namaskaram, Master. C, B, B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos, y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Les cuento que se hizo un poquito más extensa la meditación porque estamos próximos al plenilunio de Aries, que es uno de los festivales más importantes. Y bueno, ahora vamos a retomar con la lectura del libro La Voz del Silencio. A lo largo de la semana se compartió en el grupo mucho material vinculado a lo que se trabajó la semana pasada, respecto de la Kundalini, respecto de la Kaya, respecto de los cuerpos de luz, dorado y diamantino. Y bueno, creo que se compartió material valioso. A los que no los vieron, los invito a estudiarlo. Y a partir de ahí, entonces, continuar con la lectura. Así que, Ale, ¿querés arrancar? Sí, bueno, pero para poner en contexto de dónde partimos, como dijo Seba, la última vez leímos las estancias 38-40, son
3 estanzas más de que habla de Kundalini el libro, pero bueno, durante la semana se mandó mucho más material. Y Blavatsky recoge los fragmentos que solamente habla de Kundalini como la madre del mundo y que asciende hasta el chakra cardíaco y el chakra entre los ojos. Y habíamos dicho que, aparte de eso, Kundalini está dormido en la base de la columna hasta que se despierta hacia el final de los vestíbulos, porque veníamos antes de los 3 vestíbulos. Cuando terminamos los 3 vestíbulos es cuando recién, de manera consciente, se puede ascender Kundalini, o se puede despertar Kundalini hacia la cabeza. Y eso, bueno, nada más a través de estas 3 estancias. Y ahora sí, entonces vamos a ver en la 41, que ya entramos a otro tema, por así decirlo. Y vamos a ver qué nos dice. Antes de que sitúes tu pie en el peldaño superior de la escalera, la de los sonidos místicos, debes oír la voz de tu Dios interno de 7 modos. Digamos mucho que Dios interno era nuestro ser superior, se refiere en este caso. No sé, Silva, si querés comentar también, pero acá en el 41 nuevamente se da la analogía de subir una escalera, como Blavatsky también dio la escalera de oro del discípulo. Acá también se da esa metáfora de ir subiendo los peldaños hasta de esa escalera hasta el peldaño superior. Y que en esa subida, digamos, recién ahí se puede escuchar esta voz interior de lo que vamos a ver ahora. O sea que también lo que viene ahora serían las etapas finales, antes de escuchar la voz del silencio, o antes de oír esa voz de Dios y hacernos uno con el Atman o Brahman en terminología de hindú. Tal cual, Ale. Acá hay 2 cosas que me parece interesantes. Una, la que vos nombraste, es estudiar la escalera de oro, cuáles son las distintas condiciones que requiere el discípulo para ascender hasta el templo dorado, que es, digamos, está en el tope de la escalera. Y otra, reconocer a esta escalera de la que habla como la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral a lo largo de las distintas tradiciones orientales se le dio, se la simbolizó de distintas maneras, ¿no? Una de esas es la escalera de Jacob. Entonces por eso se le habla también de una escalera, por donde suben y descienden los ángeles, y tienen que ver también con los distintos estados de conciencia, como nosotros habíamos hablado de la Kundalini, que debe ascender por el canal central de la columna vertebral. Nosotros entonces tenemos esta escalera, en la cual a través de los distintos chakras, que están asociados a los distintos sonidos místicos, cada uno por un chakra, cada uno por un estado de conciencia, debe atravesar el discípulo para finalmente entrar en el peldaño superior y reconocerse a sí mismo como esa voz del silencio, esa voz de Dios. Así que seguramente a lo largo de las próximas estanzas se va a dar cuenta de cada uno de los chakras y los estados de conciencia acordes. Entonces tengamos en cuenta, una vez más lo repito, que esta escalera de la que habla es el canal cerebroespinal, a partir del cual se va elevando la Kundalini y nosotros vamos expandiendo nuestra conciencia y entrando en los distintos planos hasta eventualmente tener conciencia, como dice el maestro Sivi, un poco de su promesa, tener conciencia en todos los planos. Así Sí. que bueno, no entonces sé si hay que tener en cuenta, esto que algo. acaba de decir Seba, de que la descripción, una de las interpretaciones de lo que vamos a ver ahora, serían los sonidos místicos que se escuchan al ascender la Kundalini. Antes que continúes, Alejandro, quisiera llevar un poco este tema a la práctica, porque si nos basamos en la teoría va a ser siempre más complicado. Todos los libros que leemos tenemos que darle siempre el toque de la práctica. El maestro Parvati Kumar tiene un libro fantástico que yo se los recomiendo, que es El Sonido. En ese libro el maestro nos da una metodología para llegar a escuchar los sonidos superiores
cuya base, cuya conexión es el sonido, el primer sonido del silencio, que es el Om. Él dice que el Om es el sonido, es que escuchar el Om es el sonido que nos va a conectar con los sonidos superiores, que se van escuchando en esa escalera que habló Sebastián de la columna vertebral. Y en esa, voy a ser muy sintético. Esta metodología que da el maestro empieza así. El discípulo, en primer lugar, debe intentar concentrarse, observar la respiración. Al observar concentradamente y con atención la respiración, va a escuchar los sonidos de la inhalación y de la exhalación. El sonido de la inhalación es So, el sonido de la exhalación es Ham. Si sigue observando con atención, llega un momento que este sonido So-Ham, el discípulo lo va a oír en forma continuada y rítmica. So-Ham, 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 constantemente. Como la mente es inquisidora, la mente siempre, por naturaleza es inquisidora, siempre quiere bucear, escudriñar, siempre quiere saber cuál es la base del sonido. Este sonido es el sonido de la respiración. So-Ham es el sonido de la respiración. La mente quiere saber cuál es la fuente de este sonido de la respiración. Entonces, como la mente quiere saber, y el discípulo está en atención, esta mente, con esa aspiración de saber, dice el maestro Kumar, que en primer lugar esta mente se absorbe en la respiración. Y la respiración y la mente juntas, unidas, a la vez se diluyen en un punto. El maestro Kumar dice que al principio el discípulo, a este punto, lo considera como simplemente un punto en el centro etérico del corazón, en el chakra cardíaco. Para él es un punto al principio, porque se está introduciendo el discípulo en este sendero místico dentro de la columna vertebral. Cuando sigue observando este punto, se da cuenta que no es un punto, sino que es la puerta de entrada a su templo interior. Él empieza a entrar en la columna, en su propia columna vertebral. El mundo objetivo, dice, desaparece para él. Él está ahora internado en el mundo subjetivo. Abre la puerta a su templo interior. Simplemente abre la puerta. No se introduce todavía intensamente. Abre la puerta y ahí, cuando abre la puerta de su templo interior, empieza a escuchar este sonido anahata, el sonido Om. ¿Por qué anahata? Porque es el sonido que se produce, dice el maestro, sin el contacto entre dos objetos. Cuando uno habla, dice, este sonido exterior, cuando uno habla, se produce por el contacto de las cuerdas vocales. Este sonido es un sucederse continuamente, no tiene causa, simplemente sucede. El sonido, o él lo escucha simplemente, este sonido. Y como siempre dijimos, esta mente que está diluida quiere saber cuál es la fuente de este sonido Om. Cuando entra en el templo interior, que es el chakra del corazón, entra en el mundo de la luz, no en el mundo del sonido. Él simplemente escucha, dice el maestro, el sonido Om, porque el plano de la luz es el plano búdico. Ya estamos ahí, ¿se acuerdan el tercer vestíbulo? Que es plano mental abstracto, plano búdico. Plano búdico sería la parte final de este tercer vestíbulo, ya para entrar en la región del Valle de la Bienaventuranza, que es el plano álmico, pero recién él entra en el plano búdico dentro del templo interior. Él escucha el Om. Este punto donde él se encuentra en la entrada del templo interior es la pulsación. Esta pulsación es la base de la respiración, pero el Om es la base de la pulsación. Entonces, cuando él llega a este templo y escucha el Om, quiere seguir, porque siempre el discípulo es inquisidor, el alma es inquisidora, quiere bucear, quiere escudriñar dónde está. Entonces, de esta entrada al templo encuentra 4 cámaras en forma horizontal. Se dice que el aire vital, el samana, lo traslada, cada cámara es como una habitación en simbología. En la 4ª cámara es el famoso que hemos leído, que hemos escuchado, Santo Santorum. Cuando llega este aire vital, el samana,
lo lleva a este Santo Santorum, él sigue escuchando el Om todavía. Aparece un nuevo aire vital que lo va trasladando en forma vertical hacia la zona laríngea, y ahí empieza a empezar a escuchar los sonidos superiores. Recuerden que los sonidos superiores es lo que él empieza a escuchar gracias, él dice, el maestro Kumar, gracias a entrar al templo interior dentro de su columna vertebral y escuchar este sonido continuo que es el Om. Esa es lo que dice él, la conexión que tiene empezar desde la meditación por muchos años gradualmente hasta llegar al templo interior nuestro, escuchar el Om, y a través del Om, porque la mente es inquisidora, el alma es inquisidora, quiere penetrar, se empieza a conectar con los sonidos superiores, de los cuales va a hablar Blavatsky, y los chicos seguramente tendrán muchas cosas para comentar después. Sí, sigan ustedes, chicos. Gracias. Si quieren, ahora leemos de corrido todos los sonidos que menciona acá Blavatsky, y después comentamos. O sea que leamos de corrido hasta que terminen los 7 sonidos. 42. El primero es como la voz melodiosa del ruiseñor, entonando un canto de despedida a su compañero. El segundo sobreviene como el sonido de un címbalo plateado de los Dayanis, despertando las centelleantes estrellas. El siguiente es parecido al lamento melodioso del espíritu del océano aprisionado en su concha. Este es seguido por el canto de la viña. El quinto vibra en tu oído como el sonido de la flauta de bambú vibra en tu oído. Luego se transforma en un estruendo de trompeta. El último vibra como el sordo retumbar de una nube tempestuosa. El séptimo absorbe a todos los demás. Mueren y nunca más se les vuelve a oír. Cuando los 6 han sido muertos y colocados a los pies del maestro, entonces el discípulo se sumerge en el uno, se convierte en este uno y vive dentro de esto. Bueno, y acá leímos entonces de corrido todo lo que habla de los sonidos respecto, también relacionado con lo que decía Alan, ¿no? A ver, empezamos. Sí. Déjame hacer también una cuestión práctica vinculada a cómo empezar a oír estos sonidos que habla acá la voz del silencio, que también otros maestros hacen referencia de una manera muy parecida. Como el público se renueva, voy a comunicar la meditación que propone en este caso Yossariya Yogananda, pero no es exclusiva de esa línea, sino de la tradición yógica. Nosotros dijimos que estos sonidos están asociados a cada uno de los chakras, ¿no? Desde la base de la columna vertebral, ascendiendo hasta el Sahasrara o la zona de la cúspide de la cabeza. Cada uno tiene una serie de pétalos, y según
el despliegue de esos lotos, la vibración, el sonido, la forma geométrica, el color de cada chakra, que a su vez está asociado con un estado de conciencia, con un plano, ciertas entidades, elementos, ¿no? Desde la materia, el agua, el fuego, el aire, los distintos niveles de akasha. Temas que también están en la información que compartimos en el grupo. Pero para llevar a la práctica, cómo poder, a través de la meditación, empezar a escuchar con el oído interno, o sea, desarrollar el oído interno para escuchar estos sonidos, propone Yogananda hacer lo siguiente. O sea, cerrar con los pulgares esta carnecita que tenemos en los oídos, o sea, taparlos para que, digamos, nos desconecten desde cierta medida del medio y nos permita la introyección. Cerrar los ojos, los dedos chiquititos, ¿cómo se llama? Bueno, lo ponemos acá a la altura. El meñique. Ahí está, acá, no me salía el nombre. Lo ponemos a la altura de donde se junta la parte de arriba del párpado con la parte de abajo, en el costado externo, para que no se mueva mucho el glóbulo ocular y direccionar la energía y la atención, o sea, los ojos, aunque estén obviamente cerrados, hacia el entrecejo. Y mientras que hacemos esto, entonar mentalmente el Om. En la medida que sostenemos esto y nos vamos interiorizando, nos permite, dice Yogananda, volvernos más atentos. Y los primeros sonidos que vamos a escuchar son los vinculados a la respiración, a los movimientos de la circulación de la sangre y a distintos sonidos corporales, pero en la medida que esa concentración se afina, vamos a ir escuchando los distintos chakras. O sea, acá como está metafóricamente enunciado en la voz del silencio, ¿no? El primer chakra, la señal melodiosa del ruiseñor, y después vamos a ir profundizando y llegamos al segundo chakra, y el címbalo plateado, y así vamos escalando a lo largo de la columna por los distintos chakras, hasta finalmente llegar al Sahasrara, en donde en el Om se escucha el Om de trasfondo, de todos los sonidos, el Om, digamos, no el de la entonación verbal o el de la entonación mental, sino que nos ayudó, como bien dice Ale, a interiorizarnos, sino el Om que sostiene la manifestación, del cual todos los sonidos emergen en el Sahasrara. Y donde, por lo tanto, todos los sonidos regresan, es la síntesis de todo, y absorbe, como bien dice acá el libro, a todos los demás. Entonces ahí tenemos una meditación para que tenga constancia y le interese de cómo ingresar, desarrollar los sentidos internos e ir ascendiendo con el trabajo constante y ritualístico, ¿no?, de esta meditación, a través de los distintos estados de conciencia, los distintos chakras, los distintos sonidos. Seguramente cada plano revelará sus entidades, sus colores, su nivel de conciencia, hasta finalmente, como dice bien el libro, fundirse con el uno en la voz del silencio, que es el sonido en el Sahasrara. Yo creo que, Ale, hiciste ese trabajito que me habías contado, no sé si lo pudiste hacer. Si lo hiciste, estaría bueno escucharlo. Sí, llegué a hacerlo, Sebas. Después ahora al final lo muestro. Igual si terminemos de describir esto. Ok. Acá tiene algunas citas que hace Blavatsky del glosario. Por ejemplo, Vina. ¿Qué es Vina? Vina es un instrumento de cuerda indo igual al laúd. O sea, es un instrumento de cuerda. Y después habla, bueno, de los 6 y el 1. Bueno, eso era todo. Pero acá resumimos los 7 sonidos, las estanzas donde se describen, la descripción básica, y uno puede hacer distintas interpretaciones de por qué se eligen estos sonidos, qué sentido tienen. Uno tiene que tener en cuenta que estos son como alegóricos, por supuesto no es literal. Estos son sonidos que se escuchan en los planos sutiles y que requiere tener claudiaudiencia, digamos, ¿no? Ya es un estadio avanzado. A Blavatsky le preguntaron qué era lo que significaba esto, y ella no dio una respuesta taxativa porque decía como que no lo tomen de manera literal. Y Leadbeater y Annie Besant hacen distintas suposiciones
de qué es lo que representan, ¿no? Una, la más básica, es que sea uno por chakra, como decía Seba. Hay dos maneras. Si uno ve los tipos de instrumentos, van de un sonido más agudo a uno más grave. Algo más sutil, algo más con más presencia. O sea, la sutileza va hacia arriba y la potencia del sonido va hacia abajo. En este sentido, uno podría interpretarlo como que cuando uno va avanzando, va subiendo esa escalera, Kundalini, va haciendo su trabajo, ese sonido sutil que uno lo escucha en la voz del ruiseñor, empieza la voz del ruiseñor, termina siendo algo fuerte, que uno escucha esa voz de manera nítida y más fuerte, con el retumbar de la nube tempestuosa. También puede interpretarlo, esto también lo hace el Leadbeater, pero bueno, no sé si uno lo tiene de acuerdo, es que en realidad están puestos los sonidos en el orden inverso a lo que aparecen. O sea que primero se avanza, uno de los primeros que escucharía sería el retumbar de la nube tempestuosa, iría hacia arriba hasta la voz del ruiseñor. Todo esto de manera metafórica, ¿no? Ale, yo esto que comentás vos, perdón. ¿Cómo? Esto que comentás vos, que creo que le entiendo a Leadbeater que citaste, me parece que lo que quiere decir, me parece, ¿no? Capaz que me equivoco, que en realidad es el proceso de involución, ¿no? O sea, del sonido del OM fueron descendiendo los distintos planos y de lo más graves devino lo más agudo en el plano más cercano al tangible. Y nuestro proceso es la inversión, ¿no? Salir de los agudos a lo grave, que es el trasfondo de todos los sonidos en los planos superiores. Es como el proceso de involución que dijimos de lo sutil a lo denso y de evolución de lo denso a lo sutil, de lo que hablamos en algún momento. Tal vez tenga que ver con eso lo que comentó Leadbeater. Sí, eso también es, cada uno tiene, esto es como para desarrollar la intuición de cada uno, ¿no? Uno no tiene que tomar todo esto de manera literal. Lo que podemos aprovechar, que yo también trabajito, por ejemplo, es más de anecdótico, que es interesante, es ver un poquito más, que por ahí es el título informativo, qué es cada uno de estos instrumentos, porque si vemos, se dividen los tipos de sonidos se dividen en dos: instrumentos musicales y sonidos de la naturaleza. Vemos todos los instrumentos musicales, son todos instrumentos sagrados, que se usan, muchas veces lo usan los budistas en sus prácticas de meditación, de purificación, en sus rituales. Veamos, por ejemplo, después de la voz del Señor, viene el primer instrumento que dice címbalo plateado. Los címbalos, estos interesantes, son como platillos, son dos platillos que están unidos por una cuerda y tienen un sonido como muy vibrante. Hay distintas formas, de distintos tamaños, y eso lo que hace que sean más agudos o más graves, y son muy utilizados en la meditación por los budistas, como decía. En el nombre se los conoce, ellos los nombran mucho más como tinja. O sea, estos címbalos no son como, nosotros nos dicen címbalos, tenemos en la cabeza los címbalos digamos, del rock, que son platillos grandes. Pero no, estos yo lo que supongo que se refiere a los platillos budistas, porque recordemos que Blavatsky estuvo, donde recoge todos estos fragmentos, en un templo budista en los Himalayas, en el Tíbet. Entonces, originalmente uno tiene que tener en cuenta que estas referencias tienen forzosamente que ser instrumentos antiguos. Esto con respecto a los címbalos. Después habla del océano, o sea, otro tema, otro sonido natural. Y después habla de el canto de la vina. Este también es interesante, es un instrumento de cuerda, que acá lo vemos. Hay dos tipos de vina, de instrumento de cuerda, dependiente a dos formas musicales muy distintas de los que tienen los hindúes, una que corresponde al norte de India y otro al sur de India. Al norte de India, la vina que es más utilizada, que le llaman el rey de las vinas, es la rudra vina, que es esta,
que acá lo vemos, que Rudra es un sinónimo de Shiva. Acá vemos a Shiva tocando la vina, la Rudra vina. Y después en el sur, que es la música clásica carnática, a diferencia de la Hindustani, que es del norte de India, tenemos lo que es la Sarabasti vina. Y acá tenemos la diosa Sarabasti, que es la diosa del conocimiento, tocando ese tipo de instrumento musical. Y bueno, a medida de una más informativa, de curiosidad, acá lo tenemos a Ravi Shankar tocando un derivado de la vina y dándole clases a George Harrison en la época que los Beatles tenían contacto con esta cultura hindú. Todo esto para resaltar que estos instrumentos, digamos, también son muy utilizados digamos, en las prácticas espirituales. Sí, de hecho facilitan estados de conciencia, contactos, invocación con Angélica y demás. Yo no me acuerdo de los detalles, pero capaz que Ale se acuerda. Om Ram, según el instrumento, también le atribuye ciertas cualidades. Posiblemente en la semana en el grupo, no sé si no hace referencia exactamente a los instrumentos hindúes, pero como para que comprendamos que cada instrumento de cuerda, de viento, etcétera, etcétera, está asociado a cierto estado de conciencia y ciertas vibraciones, incluso devas que responden. Tal vez si lo encontramos, Ale, podríamos compartir lo que dice Om Ram sí. Al respecto. Él dice como que no se refiere exclusivamente a los chakras, él dice que tal instrumento se refiere al desarrollo del espíritu, otro instrumento al desarrollo del alma, otro instrumento al desarrollo del intelecto, otro al desarrollo del corazón. Él lo explica de esa manera, que sí lo vamos a compartir. Sí. Bueno, que podríamos hacer correspondencias y ver cómo entonces a través de los distintos instrumentos podemos servirnos como herramientas auspiciosas para el contacto con ese estado de conciencia o esa vibración a la que está asociado, ¿no? Eso está bueno también tenerlo como una práctica. Sí. Una preguntita. Esas frecuencias tonales que hoy en día hablan mucho, que supuestamente para despertar el alma y para lograr esa afinidad con los chakras, en realidad, ¿eso sí tiene un sustento? ¿En realidad sí se asocian con estos sonidos que se emiten en la columna vertebral? ¿Sí tienen algún tipo de afinidad con ellos? Esas frecuencias tonales de las que hablan hoy en día en tantas partes en internet, empezando por YouTube. Ale, ¿querés contestar vos que sos el músico del grupo? Sí, 256, 512, todo esto. No, yo la verdad que no conozco demasiado las relaciones físicas del sonido, realmente qué es lo que está comprobado, ¿no?, desde el punto de vista científico. O sea, sé que los sonidos, incluso hay terapias que utilizan el sonido como a manera digamos, de curación. Y está bastante comprobado eso. El tema de las vibraciones es que, y que está relacionado con lo agudo o lo grave que acabamos de ver, es que en el sonido, cuando uno emite una nota grave, esa nota grave automáticamente va acompañada de los armónicos. Que los armónicos son, digamos, variaciones más agudas de esa nota fundamental grave. O sea, debajo de la nota grave no hay nada, pero de arriba, lo más agudo, hay todos los armónicos. Es como que todos los sonidos salen o se originan de esa nota que se llama nota fundamental, que es la grave. Y de ahí se pueden armar todas lo que se llaman las escalas, que hay distintos tipos de escalas, de sonido, etcétera, etcétera. Pero eso es a nivel físico. Incluso cuando uno utiliza el sonido en los mantras, en realidad más que importante a nivel físico es el sonido mental, digamos, ¿no? Porque uno siempre tiene que apuntar, así, lo físico lo tiene como un amuleto, como muletas, digamos, ¿no? Uno lo utiliza para agarrarse y empezar. Pero uno tiene que siempre utilizar, como dijeron los chicos, y empezar a escuchar los sonidos cada vez más sutiles y empezar a escucharlos en otros planos, no solamente en el plano
físico. O sea, los sonidos físicos pueden ayudar, que realmente ayudan, se usa mucho en la sanidad, para introducirse en la meditación también se utilizan y es muy notorio cómo ayudan. Pero en definitiva, después uno tiene que trascender el sonido físico y empezar a sutilizar sus mecanismos y empezar a escuchar esos sonidos en otros planos, que con el desarrollo de la claudiaudiencia, ¿no? Tal cual, como para acotar que después algo de material tengo al respecto, y se estudió, distintos institutos lo estudiaron, la resonancia 4-3-2, ¿no? Como para entrar en armonías, y no la 4-4-4, que es la que se usa, me parece, vos corregime, Ale, que estoy tocando medio oído, en esa resonancia 4-3-2, Steiner, claro, 4-40, pero en realidad la que se debería usar, según Steiner y según también algunos estudios que se hicieron, es la 4-3-2, que permitiría una mayor armonía con la naturaleza, y desde ahí entonces me parece que la pregunta que vos decís, que tendría entonces, en la medida que usamos este modo de frecuencia, una mejor aproximación a la armonía natural, que no estaría en la 440. Algo de esto yo investigué, no me lo acuerdo demasiado, pero tengo información como para compartir en el grupo. Pero lo que sí podemos decir es que este 4-3-2, a mí no solo en la vibración musical, sino que tiene un montón de secretos esotéricos esta línea, entonces este número, lo cual me resuena como posible, esto que se dice de la importancia de esta vibración y que la música está acorde a esta vibración, porque el 4-3-2 es la síntesis del tiempo y espacio, no quiero abrirme mucho en esto, ¿no? Pero tenemos las 3 dimensiones más la cuarta en el tiempo, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, el 3, que serían las 3 cruces en la carta natal, en los 3 aspectos de la divinidad, y la Trimurti. 2, las 2 polaridades, ¿no? Masculino, femenino. Entonces en 4-3-2 tenemos los secretos del espacio y del tiempo. Por lo tanto, la vibración acorde a esto me parece que va a estar en armonía con el espacio y en el tiempo, y va a generar seguramente estados, o va a favorecer a estados propicios. Que eventualmente, después, como bien dice Ale, hay que trascender todo lo que sería más denso para escuchar los sonidos sutiles e internos, es el desafío, ¿no? Pero podemos seguramente empezar con este tipo de música, porque sabemos que la música, está comprobado, ¿no? Genera estados de conciencia, ayuda a la recuperación de enfermedades. De hecho, la musicoterapia se utiliza, se estudia en la facultad de psicología, etcétera, etcétera. Hay un montón de terapias basadas en el sonido y en la música para curar y alinear. Así que yo creo que hay mucho por investigar, y lo que vos decís, en alguna medida puede ser útil, ¿no? Trabajar con este tipo de música que comentamos, sobre todo con la que arranca es 4-3-2, o tal vez todos los escalares que tengan a partir de eso, ¿no? También está la música de los Gandharva Veda, que la más popular es de Maharishi, que es como bastante tradicional en la música de la India, y que tiene también, que se escucha normalmente dura varias horas, y se puede escuchar tanto al amanecer como al atardecer o a la noche. Se recomienda, digamos, en YouTube están, digamos, hay varias grabaciones que están buenas, digamos, también como para complementar. Buenísimo, gracias. Recordemos que los Gandharvas son los grandes músicos cósmicos, ¿no? De los que acaba de nombrar él, tienen que ver con esas entidades, con esas inteligencias. Sí, la más idea allá es incluso un de la poco manifestación. reflejar los sonidos de la naturaleza a través de los instrumentos, ¿no? Esa es un poco la idea. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, podemos si más o terminar menos se entonces. evaluó, sí, si más o menos Sí. esa pregunta estuvo evacuada, continuamos. Bueno, y terminamos con el tema de la flauta, que es interesante porque aquí el representante principal que tocaba la flauta, ¿quién era? Krishna, ¿no? Y también de las flautas de bambú, como menciona acá, hay de 2 tipos también, dependiente, como vimos con las vinas, con si es la música del norte de la India o del sur de la India. Y la flauta bansuri, que es del norte de la India, que vamos a ver que es interesante porque lleva una vez
mencionó también lo de la cantidad de orificios que tienen las flautas. La de Manzuri tiene 6 orificios más uno opcional, o sea que serían 7 orificios. De nuevo el número 7 asociado con los 7 chakras. Mirá qué flauta, interesante. Perdón, Alex, sí, vos decís que tiene 6 más 1 opcional más el que soplás, ¿no? acá, y este es el que se sopla. Claro, o sea, serían 8. Vos fíjate que Krishna, desde ciertas líneas, se lo reconoce como el octavo avatar, el octavo hijo, y el número 8 está asociado a la conciencia crística de la conciencia de Krishna. Y se dice que él, con un fragmento de sí mismo, interpenetra todos los planos, es decir, los 7, y sin embargo permanece en el octavo. Entonces ahí podríamos también asociar la metáfora de los 7 chakras con los 7 agujeros de la flauta y cómo la conciencia crística, el Señor, alimenta esos planos, alimenta esos chakras en las distintas escalas, trátese de planos o de chakras, y sin embargo Él permanece, y es el octavo estado de conciencia, la conciencia crística, la conciencia de Krishna. Y Krishna dando la flauta. Interesante. Bueno, vos dijiste el número 8, Seba, y vos acá lo tenés. La flauta Venu tiene 8 orificios, pero es la flauta del sur de la India, más el que se sopla. Claro, Pero bueno, ahí esas son también estaría las diferencias tal entre vez los dos asociado tipos con de el flauta. 9, ¿no? Y el 9 es la conciencia de la madre. Capaz que cada flauta tiene su invocación y su trabajo específico. No debe ser azaroso que uno tiene 8 y el otro tiene 9. Los números son los arquetipos a partir del cual se manifiesta el universo, y el 8 tiene estas connotaciones que conté y el 9 tiene otras tantas que no voy a profundizar ahora, pero está asociado a la conciencia pura, a la Divina Madre. Bueno, entonces ahora sí, si quieren, de lo que había pedido, yo hice como un compilado, busqué los sonidos, lo más parecido posible de lo que yo interpretaba, de estos que están descritos en este libro, de la voz del silencio. Y lo puse en el orden que está. Asumí el orden consecutivo del 1 al 7 como está aquí en los fragmentos que pone Blavatsky y en esa forma. Así que bueno, son 3 minutos, 4 minutos, donde lo que vamos a hacer es escuchar los sonidos y termina como de una forma meditativa. Si uno quiere concentrarse también tiene su efecto si uno se concentra. Así que bueno. Perdón, tal vez Ale estaría bueno, lo propongo, ¿no? Si lo sienten, como cada sonido a veces lo podemos vincular con un chakra y vamos a arrancar de la base hacia arriba. Bueno, en cada uno de los sonidos enfocar la atención y cómo esa energía va subiendo de chakra en chakra hasta finalmente fundirse en el sonido 1, en el Sahasrara. Podría ser Claro, una visualización este posible sonido entre 1, todos, ¿no? recordemos que uno lo interpreta como que es el OM, ¿no? Que absorbe a todos y que lo vamos a escuchar al final también, el séptimo. Perdón que estoy buscando acá. No hay apuro, ¿Dónde tranqui. está? ¿Qué? No hay Acá lo apuro, no hay encontré. apuro, tranqui. Ahí lo encontré. ¿Ven la pantalla negra? ¿Ven la pantalla negra? Sí, se ve la pantalla. Se ve la pantalla. Correcto, correcto. Bueno, voy a arrancar.
Muy bien. Bueno, esa fue la Gracias. recopilación de sonidos. Buenísimo. Ahí te deja como un estado meditativo, silencioso. Después, si quieren, les comparto el video en el WhatsApp. Tal cual. Muy bien. Gracias. Chévere. Bueno, sigamos leyendo. Si hay alguna otra consulta, un comentario al respecto, si no Sí, un avanzamos. comentario quiero hacer. Dale. Sí, quiero seguir con el tema de el libro El Sonido del maestro Kumar, que se lo recomiendo, es fantástico. Y él ahora lo va a llevar el tema al llano, viene a la práctica para todos nosotros. Él dice que el centro laringio tiene doble función. Por un lado, es el encargado de escuchar los sonidos superiores, y por otro lado, también es el encargado de coordinar y diagramar la ciencia de la palabra hablada. Entonces, él dice, en base a esta coordinación entre lo superior, que es escuchar el sonido, y lo inferior, que es hablar, así lo discrimina él, es una disciplina de varios pasos que tenemos que hacer para escuchar los sonidos superiores. Esta disciplina se basa en la ciencia de hablar y de oír. Y lo voy a hacer rápidamente. Es varios pasos para eso, que lo resume, por supuesto. Dice, primer paso, decir la verdad y decirla agradablemente, sin herir a ninguna persona. Estos pasos son justamente para desarrollar el dominio de la palabra hablada, para poder escuchar, dice él, los sonidos superiores. Si no tenemos control sobre esto que va a decir él, y dice que nunca vamos a poder oír los sonidos superiores. Por eso me parece algo práctico y que corresponde a este tema. Entonces, primero dice, primer tema, decir la verdad y decirla siempre agradablemente. Él dice, no por decir la verdad tenemos que herir a las personas, siempre en forma agradable. Punto número 2, dice, no decir cosas que no son verdad para ser agradables. Muchas veces tratamos de manipular diciéndole cosas a alguno, qué bien que estuviste, qué bien esto, qué bien el otro, y realmente no lo sentimos. Entonces, punto número 2, no decir cosas que no son verdad para ser agradables. Número 3, dice, medir las palabras, evitando así las palabras innecesarias. Punto 4, ser precisos en el uso de las palabras al hablar.
Y dice que muchas veces nuestra intención, nuestra idea, se puede comunicar perfectamente, da un ejemplo, en 15 palabras. Y si lo hacemos más de 15 palabras, por más que digamos la verdad y en forma agradable, no hacemos uso correcto de la ciencia del hablar. Y eso nos va a dificultar para oír a los sonidos superiores. Punto número 5 dice, atesorar el silencio y hablar cuando sea necesario. No confundir atesorar el silencio, dice él, con guardar el silencio. Guardar el silencio es cuando un maestro te dice, como disciplina, hagan silencios. De la palabra hablada, como hagan silencio. Y verbal como mental. Cuando uno lo asume como disciplina, no lo atesora, sino que lo guarda, lo hace con sacrificio, digamos. Él dice que atesorar significa que cuando uno tiene que llegar a tener el gusto por lo divino, el gusto por hacer silencio, uno lo tiene que hacer con alegría y con entusiasmo. En los ratos libres, si uno hace la práctica del silencio, lo está atesorando. Punto número 6 dice, seguir siendo agradables aún cuando estamos en silencio. Y da el ejemplo de no, por estar en silencio, tenemos que ser con mirada tosca, ser serios. No, siempre serenos, cuando se dé el caso con una sonrisa. Siempre siendo agradables. Punto número 7, hacer sí la práctica de silencio verbal y silencio mental. Punto número 8, Alejandro habló sobre ese tema, cantar himnos védicos, cantar mantras, escuchar música, practicar la música, todo sagrado. Eso va a permitir hablar con acierto, va a permitir purificar la ciencia de la palabra hablada. Punto número 9 dice, aprender a escuchar. Es decir, escuchar por completo las frases que el otro está hablando. Muchas veces pasa que cuando alguien está hablando, no lo escuchamos desde que empieza a que termina. Tenemos el impulso ya de contestar, de decirle algo. Y eso dice que eso dificulta en el futuro escuchar los sonidos superiores. Y el punto número 10, dice el maestro Kumar, escuchar completamente lo que dicen los demás y también escuchar completamente lo que decimos nosotros. Él dice que si logramos el dominio de estos 10 pasos, vamos a, en el futuro, poder escuchar los sonidos superiores de los que habla Elena Blavatsky en este libro. Buenísimo, Ale. Muchas gracias. Después compartilo también en el grupo, así la gente lo puede tener. Dale. Buenísimo, gracias. Sigamos, ¿no? Bueno, Ale. entonces, siguiendo, estábamos que el séptimo absorbe a todos los demás, mueren y nunca más se les vuelve a oír. Entonces dijimos que, a pesar de que no lo menciona acá, se asume que ese séptimo sonido es el hombre, donde todo se origina y donde todo retorna. Entonces, en el 50 habíamos leído, que ahora lo vemos un poquito más detalle, cuando se absorben todos estos sonidos con el séptimo, dice, cuando los 6 han sido muertos y colocados a los pies del maestro, entonces el discípulo se sumerge en el uno, se convierte en este uno y vive dentro de este. Vamos a ver acá hay una llamada del glosario que hace Blavatsky, cuando los 6, dice, los 6 principios, se refiere a cuando la personalidad inferior queda destruida y la individualidad interna se sumerge y se pierde en el séptimo o espíritu. O sea que acá da también otra interpretación, aparte de los chakras, etc., ¿no? Sabemos que la teosofía nos dice que estamos compuestos de 7 principios. Entonces los 6 sonidos iniciales se corresponderían a cada uno de los principios del hombre. Y el séptimo, que es el principio espiritual del hombre, es el que absorbe, el séptimo que absorbe a los 6 demás, y entonces la individualidad queda absorbida en el uno. Tal cual. También me hace acordar no sé si lo comenté el miércoles, a las 6 claves de la sabiduría, ¿no? Para ingresar en los Vedas. Se dice que hay 6 claves, la astrología, digamos, la más importante, la etimología, ritual, etcétera, etcétera, y que el séptimo somos nosotros, como la síntesis de los otros 6. Acá es otro modo de decir lo mismo, ¿no? La unión con el espíritu, el reconocimiento del yo soy, que ese es, digamos, de aquello yo soy en nosotros. Y la otra palabra, sí, adelante.
Ale, te tengo una pregunta. ¿Vos te acordás si en el libro que hacía referencia Leadbeater, cuando escucha estos sonidos superiores, creo que en un momento habla de que estos sonidos superiores se pueden estar escuchando en los 7 subplanos del plano búdico? Me parece que él hace referencia a eso. ¿Te acordás? Específicamente en este tema no lo referencia a los planos. O sea, Leadbeater los hace referencia fundamentalmente al tema de Kundalini. En el ascenso de Kundalini que se van escuchando estos sonidos. Pero supongo que también en otras partes hace otras relaciones con los planos, pero no específicamente de los sonidos. Por lo menos en el libro de las pláticas, donde Buenísimo, gracias. se comenta esto. Y dice entonces después en el 1. A diferencia del 1, es el discípulo es uno con Brahma o Atman. O sea, eso que está simbolizado a través del sonido, que el séptimo sonido absorbe a todo lo demás, lo que está ocurriendo también es que la individualidad está siendo absorbida hacia el uno, hacia Atman, al Brahman, o como lo que nosotros lo queramos llamar según nuestro punto de vista, ¿no? Bueno. A partir de lo siguiente empieza otro tema distinto. No sé si querés, Seba, que cerremos y hagamos una meditación un poco más larga, teniendo en cuenta lo del preludio de nuevo, o querés que sigamos. Sí, como quieran ustedes. Y mejor así, hacemos un intermedio. ¿Quieren que hagamos la meditación? Sí, así afianzamos eso ahí. Ok, bueno, Sí, por eso hagamos la vamos a meditación. empezar con otro tema. Con esto ya terminamos todos los 7 sonidos, después empiezan otras consideraciones con los otros fragmentos. Buenísimo. Lo último que dijiste es, hay un Upanishad, el Mandukya Upanishad, que dice, porque realmente todo lo que existe es Brahman, Dios, y este ser interno, Atman, es Brahman, este ser tiene 4 partes, y estos somos nosotros, ¿no? Cuando Atman se reconoce como Brahman. Y esas 4 partes son cuando hablamos de la existencia pura, la conciencia pura, el pensamiento y la manifestación, nosotros estamos retornando a través de esos 4 pasos, esos 4 vestíbulos, de los 4 dormitorios, no sé cómo decirlo, los 4 estadios que habló también Ale para llegar al Sanctum Sanctorum. Bueno, entonces ese Brahman se reconoce en el Sanctum Sanctorum y nos damos cuenta que Atman, o sea, lo que somos en esencia, es igual a Brahman. El Dios inmanente es igual al Dios trascendente o lo uno. Y eso lo hace referencia el Mandukya Upanishad. Así que bueno, en función a todo esto que dijimos, me parece muy interesante. Si hay alguna última reflexión, última consulta o comentario, aprovechemos y si no, hacemos la meditación. Bueno, gente, entonces recordemos que estamos bajo las energías del plenilunio. Se aconseja el alineamiento en el caso de los festivales mayores 2 días antes, o sea, ya estaríamos haciéndolo. El contacto con la energía propiamente en las horas del plenilunio, que no sé la hora exacta, pero creo que es en Argentina, es a la hora de las 3 de la tarde. Y después los próximos 2 días de distribución de la energía. Así que es un servicio, es un modo también de alinearnos con lo superior, y hasta estos festivales son oportunidades de iniciación. Y de ahí es la importancia personal y grupal que esto conlleva. Así que bueno, vamos a hacer el OM, el silencio va a ser más prolongado en este caso, y después vamos a terminar con el Lokasa Mastazo y Novantu, y como siempre, pero con un silencio un poquito más prolongado. ¿Les parece? Bueno, espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones
lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente, y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Namaste, muchas gracias a todos. Gracias, Ale, muy buen trabajo el de ambos. Gracias a toda la gente. Recordemos que seguimos en contacto vía el grupo, compartiendo material acorde a lo que le fuimos leyendo y comentando. Y también que mañana es el plenilunio de Aries. Así que orientémonos para poder recibir de la mejor modo a las energías y poder distribuirlas a modo de servicio el resto de la semana. Gracias, gente. Estamos en contacto. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones a todos, Buenas que estén muy bien. Bendiciones, Feliz gracias. plenilunio. Bendiciones. Felicidades. Ahora hay una Buenas noches meditación para de todos. luna, ¿no?